Proverbios capítulo 22, versículo 3, dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Otra traducción puede ser Proverbios 22, 3. El prudente ve el mal. El prudente ve el mal y se esconde, pero el simple pasa y lleva el daño. Según este proverbio, que por cierto es literatura sapiensal divina. Recuerden que los proverbios es la sabiduría de Dios para ponerla en práctica en este mundo, para vivir para la gloria de Dios. Según este proverbio, un imprudente, un simple, un falto de entendimiento no es aquel que recibe un daño que no esperaba, o de manera accidental, o de manera fortuita. No, el imprudente es aquel que sabiendo que un camino lo conduce al sufrimiento o a la muerte, aún así lo toma. Ese es un necio, ese es un imprudente. Nadie, hermanos, en su sano juicio cometería una locura de esa manera, una tontería. Si yo sé que por una calle al final me van a robar, si yo lo sé, me voy a ir por esa calle. Es ilógico. El sentido común nos indica que es una completa necedad, es una, perdónme la expresión, es una brutalidad decidir tomar el camino que ineludiblemente me va a llevar al sufrimiento y a la muerte, ¿cierto? ¿Cierto? Responda bien y piense bien en la respuesta. ¿Es así? ¿De verdad es una necedad tomar esa decisión sabiendo de que eso me va a dañar? Si la respuesta suya fue un franco sí, entonces tenemos problemas con Hechos 21. Tenemos una gran contradicción con Hechos 21. Porque vemos allí, el contexto es de un hombre, Pablo, el apóstol Pablo. Por todos lados le están diciendo, no vayas a Jerusalén. No vayas a Jerusalén, vas a sufrir. Y el sufrimiento era tal que las personas pensaban que él iba directo a la muerte. Todos los advertían, pero él parece un loco, obstinado, masoquista, necio e imprudente. ¿Cómo se te ocurre? Con todas las advertencias de los hermanos, el Espíritu Santo le estaba diciendo que allá le esperan sufrimiento. La gente le decía, quédate aquí, no vayas para Jerusalén. Y él seguía, hasta que en el versículo 17 llegó a Jerusalén. Entonces, si el Proverbios 22:3 es verdad, ¿podemos afirmar que Pablo es un necio? Pero vamos más aún. Tendríamos un problema mucho más grande si consideramos que Proverbios 22 es absoluto. Porque el mismo Señor Jesucristo atendió al llamado de su Padre Celestial, se encarnó con el propósito y la misión de sufrir. Él tomó la decisión de agarrar el camino del sufrimiento. ¿Te atreverías tú entonces a afirmar que el Señor Jesucristo decidió imprudentemente en la eternidad antes de someterse al Padre? Entonces, ¿se contradice la Escritura? Piense bien la respuesta. ¿Se contradice la Escritura o hay excepciones a la regla? Y si hay excepciones, ¿cuál es la excepción lícita? ¿Verdad? Porque no vaya a ser que usted lo agarra por otro lado. Hechos 21, estamos en el libro de Hechos, estamos ya culminando el libro, nos quedan apenas 9 capítulos. No sé cuántos sermones tardará, pero ya falta poco.
Estamos en el capítulo 21 y allí se marca el fin del tercer viaje misionero del apóstol Pablo. No solamente se marca el fin del tercer viaje misionero, sino que también se marca el principio de la última sección del libro de Hechos. La última sección del libro de Hechos. Pero antes de abordar Hechos 21, necesito resaltar algo muy importante, un detalle, un gran detalle, porque estamos hablando de que Lucas, el autor, siempre tiene un propósito en lo que escribe. Por supuesto, guiado por el Espíritu Santo. ¿Cuál es ese detalle? Antes de entrar a considerar el texto de Hechos 21. ¿Cuál es el detalle que quiero que vean? Bueno, Lucas, a partir del capítulo 21 y hasta el final del capítulo 28, vamos a ver que él se expande en detalles. Él se expande en una narración muy detallada, muy precisa, no solamente porque él era testigo ocular de todo lo que estaba ocurriendo, sino porque parece que esa última sección del libro de Hechos corresponde a la última sección del Evangelio de Juan. Porque esta última sección de Hechos, hay muchos detalles donde abarca un periodo de tiempo muy corto en la vida de Pablo. Lo mismo ocurre en el Evangelio de Lucas. A partir del capítulo 9 del Evangelio de Lucas hasta el final del capítulo 9 del Evangelio de Lucas, todos esos capítulos son muy detallados, pero también abarca un periodo corto de tiempo en la vida de Jesús. Eso significa que parece que Lucas quiere que nosotros veamos paralelismos entre los sufrimientos del Señor Jesús y los sufrimientos que va a empezar a tener el apóstol Pablo. Y todo comienza con un viaje a Jerusalén. Lucas capítulo 9, versículo 51, dice lo siguiente. Lucas 9, apenas han pasado 8 capítulos y ya en el capítulo 9, Lucas, en el Evangelio de Lucas es el mismo que escribe Hechos, pero en el Evangelio de Lucas, a partir del versículo 51 del capítulo 9, dice lo siguiente. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Este es el Señor Jesús. Y a partir de ese versículo, toda la narración hasta el final es todos los detalles que ocurrieron, un corto tiempo de vida del Señor Jesucristo en toda esa transición hasta llegar a Jerusalén y todo lo que pasó allí. Lo mismo vemos en Hechos. A partir del capítulo 21, precisamente hasta el capítulo 28, son muchos detalles que abarcan un periodo de tiempo muy cortito de la vida de Pablo. Entonces parece que hay una correspondencia. Robert Simmons dice lo siguiente. Robert Simmons, un gran comentarista, dice: más de la mitad del Evangelio de Lucas está dedicada a describir lo que ocupó un tiempo relativamente corto en la vida de Jesús. Igualmente en Hechos, capítulos 13 al 20, se relatan muchos años del ministerio de Pablo, pero en los capítulos 21 al 28, apenas 4 años de la vida de Pablo. Sus juicios y el tiempo en su cárcel. Luego él sigue comentando, en ambos, el Evangelio y en Hechos, Lucas muestra cuidadosamente la total inocencia del protagonista, Jesús por un lado y Pablo por el otro lado. El Evangelio termina en Jerusalén con el mandato del Señor de llevar el Evangelio a todas las naciones, y Hechos termina en Roma con Pablo predicando sin impedimentos. Parece que lo que Lucas quiere hacer es un paralelo, una estructura muy parecida a lo que hizo en el Evangelio de Lucas. Es lo que vamos a ver entonces, para que entiendan esta parte. El capítulo 21 de Hechos, que es lo que vamos a comenzar hoy, forma parte de la última gran sección del libro de Hechos.
Pero esta última gran parte del libro de Hechos, la última sección del libro de Hechos, Lucas quiere que veamos muchos paralelismos entre el Señor, entre Pablo y el Señor. Muchos paralelismos entre Pablo y el Señor. Y básicamente se cumple lo que dijo el apóstol Pablo en 2 a los Corintios. Vayan conmigo, 2 a los Corintios, capítulo 4. 2 a los Corintios, capítulo 4, versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. No estamos atribulados, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. ¿Cómo es eso de que apuro pero no desesperado, perseguido pero no desamparado? Versículo 10. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Pablo entendía que él era un discípulo de Jesús, y como discípulo de Jesús, su vida siempre se iba a parecer cada vez más a Cristo. No solamente en carácter, sino también incluso en sufrimientos. Y eso es lo que básicamente nos dice a partir del capítulo 21 de Hechos, toda esta gran sección. Bien, eso era importante decirlo porque eso lo vamos a estar viendo en todos los largos de estos sermones hasta culminar el capítulo 28. Ahora sí, vamos a considerar como tal entonces este primer capítulo de la última sección, capítulo 21. El bosquejo que vamos a seguir es bastante sencillo, es muy corto, son apenas 2 encabezados, pero tienen mucha riqueza teológica. 2 encabezados que que encontramos y que vamos a ver. En primer lugar, los versículos del 1 al 16 de Hechos 21. Estamos en Hechos 21. Del versículo 1 hasta el 16, vamos a ver el emprendimiento, no de la nueva empresa, sino el emprendimiento y travesía de Pablo para llegar a Jerusalén. Él emprende el viaje. Emprendimiento y travesía de Pablo para llegar a Jerusalén. Versículos 1 al 16. Y el segundo encabezado que vamos a ver en la mañana de hoy es la llegada y el recibimiento de Pablo en Jerusalén. Muy sencillo, muy fácil de recordar, espero. Él emprende su viaje y se narra en la travesía antes de llegar a Jerusalén. Y en segundo lugar, versículos 17 al 26, llega Pablo a Jerusalén y es bien recibido, es recibido. Vamos a ver estas cosas. Vamos entonces con nuestro primer encabezado, versículos 1 al 16. Vamos con el versículo 1. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Lo primero que hace Lucas es describir, hermanos, algunas paradas que hace el apóstol Pablo en su viaje hacia Jerusalén. Ese era su destino final. Él quiere viajar a Jerusalén. Y a partir del versículo 3, no lo leí, pero el versículo 3 hasta el 6, Lucas se enfoca en una gran parada. Esa parada se llama Tiro, ya voy a explicar eso. Es una ciudad, una gran parada allí en Tiro, y hay unos detalles que ocurren allí. La segunda parada grande que hace el apóstol Pablo es en Cesarea, que son los versículos 7 al 16. Son estos dos grandes. En los primeros 2 versículos, él pasa, pero Lucas se detiene
en lo que ocurre en Tiro y se detiene en lo que ocurre en Cesarea. En estas dos cosas, o en estas dos paradas que hace Pablo en su itinerario, ocurren cosas. Pero hay por lo menos 3 marcas que ocurren tanto en Tiro como en Cesarea. 3 marcas, 3 características que experimenta Pablo cuando está tanto en Tiro, cuando llega a Tiro, y cuando llega a Cesarea. Y estas 3 marcas también se repiten cuando Pablo finalmente llega a Jerusalén. Solamente que hay una marca que no está, y es obvio por el contexto y se lo voy a explicar después. Vamos a ver estas 3 marcas, tanto en Tiro como en Cesarea, como en Jerusalén. Solamente que en Jerusalén va a faltar una. ¿Ok? ¿Saben cuál es? No saben cuál es porque no se lo he dicho, pero ya se lo voy a decir. Vamos a ver estas 3 marcas. Número 1. Voy a decir las marcas y luego vamos a ir a esas ciudades. ¿Ok? Número 1. La primera marca es que Pablo siempre es recibido en Tiro, en Cesarea y en Jerusalén es recibido con gozo. Un recibimiento gozoso. En segundo lugar, en Cesarea, en Tiro, en Cesarea y en Jerusalén, Pablo no solamente es recibido con gozo, sino que hay una preocupación genuina de parte de los hermanos. Una preocupación genuina de parte de los hermanos. Y en la tercera marca, que no la vamos a ver en Jerusalén, sino solamente en Tiro y en Cesarea, la tercera marca es una despedida muy sentida, muy emotiva. Una despedida muy emotiva. ¿Por qué no se halla en Jerusalén? Porque ahí no se va a despedir, porque él ya llegó. De ahí no se va a mover. ¿Ok? Es decir, las primeras 2 marcas se repiten en los 3 sitios. La tercera no, en Jerusalén. Vamos entonces a ver estas 3 marcas, ¿verdad? Tanto en Tiro como en Cesarea y en Jerusalén. Vamos con Tiro. Tiro. Pablo llega a Tiro en el versículo 3. Dice, al avisar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro porque el barco había de descargar allí. Ya yo leí los primeros 2 versículos, pero hay un detalle en el primer versículo. Dice, después de separarnos. ¿Separarnos de quién? Recuerden que el capítulo 20, nosotros los vimos la semana pasada. El capítulo 20 está Pablo dando un gran sermón, dando un gran aliento a los ancianos de Éfeso que estaban allí. Y les habla, ¿y ellos qué hacen? Versículo 16. Versículo 36. Capítulo 20, versículo 36 de Hechos. Cuando hubo dicho estas cosas, ¿verdad? Ese discurso que yo les estoy diciendo, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Y entonces hubo ¿qué? Gran llanto de todos. Y echándose al cuello de Pablo le besaban. Y doliéndose, ¿verdad? Se dolían en gran manera por la palabra que dijo, que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Versículo 1 al 21. Después de separarnos de ellos. La separación, la palabra, hermanos, la palabra separación, no simplemente es que se despidieron, chao, con pañuelitos blancos. No, la despedida es muy fuerte. La idea de despedirse allí es que hay un desgarro, un desgarramiento. Están siendo desgarrados sus sentimientos, están siendo arrancados literalmente los unos de los otros. Imagínense la despedida tan fuerte que hubo allí. Muchos lo hemos experimentado con muchas familias que se han ido. Y se ven en las redes sociales cómo familias lloran porque otros se van de viaje, y esa es una lloradera, bueno, terrible. Bueno. Pero con la tecnología de hoy en día, saben que por lo menos se van a ver, ¿verdad? Por una videollamada. Lo que le dolía a ellos es que nunca más iban a ver el rostro. O sea, se murió. Nunca más iban a ver el rostro de
Pablo. O sea, lo lloraron como si murió para ellos. No iban a ver más. Entonces, Lucas dice, después de separarnos, es decir, que eso fue demasiado fuerte, las emociones a flor de piel. Entonces, ellos se arrancaron el uno del otro. Fue una despedida súper emotiva, súper sentida con los ancianos de Éfeso. Es decir, como si ellos se arrancaran una parte de su vida, como que dejaron una parte de ellos allí. Así fue. Luego de tan emocionante despedida, Lucas menciona unos puntos en que ellos navegan, ¿sí? Ellos salen de Mileto. Si tuviésemos un mapa, que lo vamos a tener, ya se lo dije a los hermanos, en el canal de YouTube van a ver un mapa y se va a dar cuenta que Mileto queda en Asia Menor y está por el lado del mar Egeo. Y entonces ellos empiezan a hacer una travesía, pasan por una isla llamada Kos, luego pasan por otra isla llamada Rodas, que por cierto, en Rodas se encontraba una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Se llamaba el Coloso de Rodas. Un monumento inmenso, espectacular del dios Helio, ¿verdad? Y las embarcaciones pasaban por en medio de las piernas. O sea, una cosa gigantesca. Bueno, el Coloso de Rodas. Seguramente Pablo vio eso, no sabemos. Pero pasa Rodas y ahora se encuentra en el mar Mediterráneo. Y allí en el mar Mediterráneo está en el sur ya de Asia Menor, en el sur del mar de Asia Menor, y está allí en Pátara, que es Pátara, allí. Y a partir de Pátara, él va a hacer una navegación en un barco mercante, versículo 3. Allí en Pátara se encuentran un barco mercante, versículo 3. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro porque el barco había de descargar allí. Era un barco mercante, significa que era un barco bastante grande y podía adentrarse mar adentro. Pero las otras embarcaciones no podían, tenían que ir por la costa, eran embarcaciones pequeñas. Pero ahora se embarcan allí en ese barco mercante y hacen una ruta, pasan al lado de Chipre y llegan a lo que hoy se conoce como Fenicia. Qué interesante que Pablo llega allí a Fenicia, el barco mercante va a hacer su parada y Pablo se baja. ¿Y saben qué hace Pablo? Versículo 4. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Pablo no pierde el tiempo de buscar a los cristianos que están allí. No pierde el tiempo. Él sigue enamorado de la iglesia. Él quiere estar con los hermanos. Él quiere comunión cristiana ahí en Tiro. Pero qué interesante que Tiro pertenece o son descendientes directos de los antiguos cananeos, que eran parte del pueblo enemigo de Dios. Y ahora allí hay iglesia de Cristo, en Tiro. La gloria de Dios se ve allí. Pablo entonces es intencional, porque dice el versículo 4, hallados. Esa palabra hallados significa de que lo buscó con mucho desespero. Fue muy intencional en buscar a los cristianos, por supuesto. Ellos se reunían en casas, no había la iglesia bautista reformada de Tiro. No existía. Para ubicarlos era difícil. Pero él fue diligente. Los buscó. Quiso tener 7 días. Tengo que estar con la iglesia. Tengo que buscar iglesia. El sitio a donde fue, buscó la iglesia. Pablo ya había tenido algún tipo de encuentro con ellos. Capítulo 15, versículo 3. Capítulo 15, versículo 3. Capítulo 15 es el concilio de Jerusalén. Versículo 2 y 3. Hechos 15, 2 y 3. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos,
no entre ellos, sino con ellos, con los que hablaban de que había que circuncidarse para salvación, con los judaizantes. Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé, ellos estaban en Antioquía, que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros con ellos, a los apóstoles, a los ancianos, para tratar esta cuestión. Versículo 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron ¿por dónde? Fenicia. Una de las ciudades de Fenicia es Tiro. Pasaron por Fenicia y Samaria. ¿Qué hicieron allí? Contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Entonces parece que ya había tenido un primer contacto, los había conocido ya en ese momento del concilio de Jerusalén. Pero ¿cómo inició la iglesia de Tiro? ¿Cómo inició la iglesia de Tiro? Hermanos, esta iglesia inició por culpa de Pablo. No la inició Pablo directamente, sino por culpa de Pablo. Capítulo 11, versículo 19. Capítulo 11, versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, ¿quién promovió la persecución después de Esteban? El apóstol Pablo. No había sido convertido. Por culpa de la persecución que se desencadenó por Pablo, por el liderazgo de Pablo, ¿qué hacían las personas que estaban en Jerusalén? Pasaron ¿hasta dónde? Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos. Llegó a una iglesia que de carambola, por así decirlo, ¿verdad? Él haciendo algo malo, el Señor haciendo algo bueno. Increíble. La soberanía y la providencia de Dios. Aunque Pablo quería destruir la iglesia y buscaba perseguir a la iglesia se esparció y Dios hizo que hubiese una iglesia allí en Fenicia, en Tiro. Y ahora Pablo llega allí. Imagínense, ustedes son productos de mi mal comportamiento, pero gloria a Dios. Pero él se arrepintió. Pero qué bonito. Bueno, ahí comparten entonces, pero vemos aquí el interés de Pablo, un interés incansable de buscar, de hallar a estos hermanos para tener comunión. Y ahora vamos a ver una preocupación genuina de estos hermanos. Estamos apenas en Tiro, ¿ok? Estamos en Tiro. Versículo 4. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiesen a Jerusalén. El texto, una vez más, el texto no dice que el Espíritu le estaba prohibiendo a Pablo ir a Jerusalén. No, aquí dice que ellos decían a Pablo por el Espíritu, entendiendo lo que Pablo iba a pasar. Entonces ellos le rogaban y le decían que no fuese a Jerusalén. Le decían simplemente como una forma bien intencionada de cuidar la vida del apóstol Pablo. Es decir, el Espíritu Santo les revelaba a ellos que lo que Pablo iba a sufrir en Jerusalén iba a ser muy fuerte. Iba a ser muy fuerte. Eso lo entendieron por parte del Espíritu Santo y por eso ellos, bien intencionados, le dicen, no vayas. Probablemente le dijeron, no seas, dígalo, no seas imprudente. Si eres imprudente, ¿cómo vas a arriesgar tu vida así, vale? Ellos están seguros que el Espíritu Santo le está indicando que Pablo corría literalmente peligro su vida. Y de forma bien intencionada le rogaban, le insistían. La palabra allí, versículo 4, ellos decían. Esa palabra decir no es solamente, bueno, no subas, ¿para qué? No, es que había un apego hacia el apóstol Pablo. Entonces había una preocupación genuina, pero Pablo tenía una meta que cumplir. Una meta que cumplir. Ahora vemos una despedida. Cumplido, versículo 5. Cumplido aquellos días, salimos acompañándonos todos,
con sus mujeres e hijos, familiar. No solamente los hombres de la iglesia de Tiro, sino con todas las familias. Imagínense ese cuadro, con todos los familiares, el hombre, su esposa, sus hijos. Pablo ver esa escena de la iglesia reunida para despedirlo. No solamente una escena tan hermosa de que toda la iglesia los llevó, los escoltó hasta el barco a despedirse. Fíjense lo que pasó con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad y puestos de rodilla en la playa, oramos. Una despedida muy sentida también. Antes de que Pablo emprendiese el viaje, pasa esta escena conmovedora. Los discípulos con sus familias se arrodillan juntos para orar al Señor. ¿Qué significa eso? Significa, por un lado, que ellos están amando tanto a Pablo que se humillan delante del Señor para pedir que Dios proteja a su siervo. Es una humillación que Pablo está viendo allí. Ellos, Señor, guarda a nuestro querido hermano. Es una encomendación con mucho afecto hacia Pablo. Y eso que se hayan arrodillado, que hayan venido todos, pues demostraba mucho amor al apóstol Pablo. Mucho amor, mucho aprecio, mucho apego. Ya hemos visto una gran despedida en Éfeso, en Mileto, con los ancianos de Éfeso. Otra despedida fuerte, de fuertes emociones aquí. Pero Pablo, necio, ¿verdad? Se va. Y llega a la otra ciudad, donde también Lucas quiere que nosotros veamos los acontecimientos. Segunda ciudad, Cesarea. Versículo 6. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Versículo 7. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, también hizo una pequeña parada en Tolemaida, saludó a los hermanos, no se hace mucho hincapié. Nos quedamos apenas un día con ellos. Al otro día, versículo 8, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Ellos llegan entonces a Cesarea y son recibidos por nada más y nada menos que Felipe el evangelista. ¿Quién era Felipe el evangelista? El texto nos lo dice. Versículo 8. Saliendo Pablo y los que con él estábamos, recuerden que Pablo no estaba viajando solo, venía una comitiva con la ofrenda que habían recolectado en otras iglesias para llevar a los pobres en Jerusalén. Y eran personas que representaban a esas otras iglesias. Era una comitiva grande. Y ellos llegaron, por lo tanto, si se quedaron aquí Felipe, tiene que ser una casa bien grande, ¿no? Llegaron allí. Fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el evangelista, note esto, que era uno de los 7, posamos con él. No era de la pandilla de los 7. ¿Quién eran los 7? Los 7 diáconos. ¿Quién era compañero de Felipe? Esteban. Esteban el diácono era compañero de Felipe el diácono en Jerusalén. ¿Qué le pasó a Esteban el diácono? Lo apedrean. ¿Y quién estaba apoyando ese apedreamiento, esa muerte de Esteban? Pablo. Y Pablo llega a aquel compañero de Felipe, de Esteban, Felipe. Lo primero que se resalta de Felipe es que tiene el sobrenombre de el evangelista, y ya sabemos por qué. Hechos capítulo 8, vayan ahí a YouTube y lo ven. ¿Okay? Las predicaciones de Hechos 8. Y usted va a ver allí en Hechos 8 cómo Felipe le habla, no solamente va hasta los samaritanos, ¿verdad? Sino que también le habla al etíope, ¿verdad? Y en el último versículo de Hechos 8, él llega a Cesarea. Bueno, ahí él se establece. ¿Pero por qué llega a Cesarea? Recuerden que él es uno de los dispersados por la persecución que emprendió Pablo. Muere Esteban y todos son esparcidos.
Entre esos está Felipe. Es decir, Felipe es un desterrado por culpa de Pablo. Y él es el que lo hospeda. La iglesia es la obra sobrenatural de Dios. Se aman, se perdonan, se buscan, se restablecen relaciones. Esa es la gloria de Dios en la tierra. Lo que el pecado destruye, lo que el pecado separa, el amor de Cristo une y sana. Ese es Felipe el evangelista. Recuerden que en Cesarea también existía otro gran personaje llamado Cornelio. ¿Se recuerdan de Cornelio? Sí. Pedro va, predica a Cornelio y ellos hablan en lengua y todo el tema. Porque Pablo no se va directo para que Cornelio, ¿no era más fácil? O Felipe pudo decir, no, pero yo creo que Cornelio, centurión, tiene que tener más plata que yo, vaya para allá. Él lo va a atender mejor. Lo recibió. Cristianismo puro, hermano. Cristianismo puro es eso. Felipe le da la bienvenida, lo deja posar en su casa con toda la comitiva, por supuesto. Parece que no le pesa mucho. Versículo 9. Hablando de Felipe, tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Lucas hace un detalle aquí interesante. Señala que Felipe, el evangelista, que ha tenido ese nombre, la gente lo ha apodado el evangelista porque realmente ha hecho un gran trabajo de evangelismo, tiene 4 hijas. La palabra doncella significa muchachas, es decir, vírgenes, muchachas jóvenes, no estaban casadas, eran de parte de la familia de Felipe, todavía están bajo su cuidado, pero dice que tenían el don de profecía. El hecho de que Lucas señale eso, nos habla no solamente de que estaba en vigencia ese don para muchas personas, sino que ese don la tuvieran unas muchachas. Es muy interesante. Es verdad. En ese momento era necesario que personas pudiesen hablar en nombre de Dios. Pero ¿cuál es el don de profecía? El don de profecía no es solamente vaticinar el futuro. Los que tuvimos la oportunidad de venir ayer, se nos dijo cuál era el trabajo de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Cuál era? Siempre recordar la ley. Ese era el trabajo del profeta. Recordar la ley y decirles, le va a venir esto. No porque lo estaba vaticinando, sino porque la ley decía que eso es lo que le iba a pasar. Entonces, ellas tenían un gran impulso de parte de Dios para siempre hablar la palabra de Dios, la profecía. Pero note aquí que luego llega un profeta de Judea llamado Agabo, y él sí le da unas palabras a Pablo. Agabo le da unas palabras a Pablo, pero parece que estas muchachas, aunque tienen el don de profecía, no habían hablado con Pablo o no le habían profetizado. Ay, te profetizo, el Señor te dice. No, porque miren la reacción que tienen las personas después de que habla Agabo, no cuando hablaron las muchachas. Versículo 11. Hablando de Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo, atándose los pies y las manos, dijo esto, dice el Espíritu Santo. Esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en mano de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar, también estaban las muchachas, ¿no?, que no subiese a Jerusalén. Esa reacción fue después de lo que dijo Agabo. Pero las muchachas parece que no profetizaron nada a Pablo. Se les reconocía que ellas tenían ese don de parte de Dios por ese momento. Pero ellas, hay dos alternativas. O respetaron mucho a Pablo, como para profetizarle a Pablo, cuando Pablo era quien tenía la revelación de Dios como tal, y ellas se cuidaron, se guardaron, o simplemente Dios no le había revelado
esto que se había revelado a Agabo de los sufrimientos de Pablo. Pero sea cual sea la situación, Pablo no fue amonestado por estas doncellas, por estas mujeres de profetisas, sino que fue amonestado o le habló a Agabo, el profeta. Y allí todos entendieron los peligros que estaba corriendo entonces, Pablo. Vemos entonces una situación comprometedora. Pablo le están rogando. Vemos entonces la segunda marca. ¿Cuál es? Una preocupación genuina. Ellos le ruegan, no subas a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis? Pues, miren que no era simplemente un ruego, no vayas, por favor. Cuídate, quiérete, abrázate. No era eso. ¿Qué dice? Versículo 13. ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Esto fue mucho más fuerte. Si lo otro fue fuerte, esto es mucho más fuerte. Porque Pablo ahí sí no aguantó. La presión que tenía Pablo no era un superhombre tampoco. Todas esas despedidas estaban causando en él, en su corazón, ¿verdad? Heridas, hasta que cuando ve a esta gente también. Y él no aguanta y dice, ¿por qué me hacen esto? No me quebranten más el corazón, porque ya lo tenía pequeño. No me quebranten más el corazón, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. No seas ¿qué? Imprudente. ¿Cómo vas a tomar esa decisión? Y él dijo, no solamente a ser atado, a sufrir, sino también ir a la muerte. Versículo 14, una despedida sentida también en Cesarea. Y después de estos días, versículo 14, gracias. Y como no le pudimos persuadir, claro, porque era un viejito obstinado. Pablo, ¿verdad? Necio. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, el que lee así, por supuesto dice, bueno, que se haga la voluntad de Dios. Ya no me interesa, bueno, ¿te quieres? Dale. Ya no me amargues más. No, ese no es el sentido de la lectura. Aquí, hágase la voluntad del Señor, es una frase solemne. Lo mismo que vemos en la playa de Tiro con las familias, ellos encomiendan a Dios, a Pablo. Lo mismo hacen ellos, hacen una encomendación, que se haga la voluntad de Dios. Es una encomendación. Y entonces Pablo sale, y no solamente sale, sino que ellos mismos lo acompañan. Después de estos días, versículo 15, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nasón de Chipre, discípulo antiguo, en quien nos hospedaríamos. Es decir, no solamente lo despiden, sino que también lo acompañan hasta Jerusalén. Última parte entonces. Son versículos 17 al 26. Por razón del tiempo, vamos a dejarlo para la semana que viene. ¿Ok? Vamos a dejarlo para la semana que viene. Porque hay muchos detalles que no podemos perder. Pero quedémonos con esto, hermano. Son 3 rasgos que se presentaron, tanto en Tiro como en Cesarea. Y ese rasgo también se presentó, por así decirlo, también en la despedida en Mileto, ¿recuerdan? Con F. ¿Qué significa eso? Hermanos, cuando Pablo sabía que le tocaba ir a enfrentar a la muerte, cuando le tocaba el camino al sufrimiento, Dios lo estaba preparando. El Espíritu Santo les decía a las personas, y aunque ellos no entendieron y con mucha buena intención quisieron ayudar a Pablo, quisieron que Pablo no fuera, al final de todo, ellos apoyan a Pablo. Entienden que Pablo no es un imprudente,
sino que Pablo está cumpliendo lo que Dios le dijo, el llamado que Dios le había dado. Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Versículo 15. Hechos capítulo 9, versículo 15. Esta es en la conversión de Pablo. El Señor le dijo a Ananías para que fuera a buscar a Pablo recién convertido. Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Quiénes son? Judíos. Por eso él tenía que ir a Jerusalén. Versículo 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pablo sabía que su llamado era sufrir por el nombre de Dios. ¿Cómo Pablo no es un imprudente? Porque fue llamado por Dios a sufrir. Y si él decía, no quiero sufrir porque no quiero ser imprudente, entonces estaba en rebeldía contra Dios. Lo mismo es con el Señor Jesucristo. Recuerden el paralelismo que dije al principio. Lo mismo pasó con el Señor Jesucristo. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Versículo 18, Juan 10, 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Qué? Mandamiento recibí de mi Padre. Fue un llamado, fue un mandamiento, fue un llamado especial de parte de Dios al sufrimiento, al sufrimiento. Y cuando el Señor Jesucristo, la noche que iba a ser entregado, estaba orando en el huerto de Getsemaní, y dice las Escrituras que era tanto la presión del Señor Jesús que derramaba sudor, grandes gotas de sangre. Imagínense la presión del Señor. Y en la oración de Cristo le dijo al Padre, pasa de mí ¿qué? Esta copa. No, él no quería enfrentarlo en su humanidad. Pero hágase ¿qué? Tu voluntad y no la mía. Miren el paralelismo entre el Señor y el discípulo del Señor. Que se haga la voluntad del Señor. Y el mismo paralelismo. El Señor envía un ángel y consuela, fortalece al Señor Jesús. Pablo ha sido consolado por la iglesia. La iglesia es el medio de Dios para consolar al pueblo de Dios que sufre. Esa era la conclusión. Esa era la conclusión. Aplicaciones. Número 1. ¿Cuál es el llamado que Dios te ha hecho a ti en este mundo? ¿Cuál es el llamado que Dios te ha hecho a ti? ¿Te ha hecho el llamado a sufrir algo? ¿A abstenerte de cosas? ¿De no disfrutar cosas? ¿Te ha llamado a no ir a sitios por el nombre de Dios? ¿Te ha llamado a renunciar a amistades por el amor de Dios? ¿Te ha llamado a dejar unas cosas, a dejar de disfrutar otras cosas, a renunciar a unas cosas, a sufrir la burla de otros por el nombre de Cristo? Entonces que esos sufrimientos ocurran en el cuerpo de Cristo. Eso te va a moldear cada vez más a la imagen de tu Señor. Si es que tú tienes a Jesús como tu Señor. ¿Estás tú dispuesto entonces a asumir esos sufrimientos? ¿Estás tú dispuesto a asumir esos llamados que Dios te ha hecho? El Señor particularmente nos llama a sufrir cosas por su nombre.
Si me pongo a nombrar las cosas, imagínense, no salimos de aquí. Número 2, si estás sufriendo algo, el medio de Dios es la iglesia. ¿Apelas tú a la iglesia? ¿Buscas tú la iglesia? ¿Te refugias en la iglesia? ¿Buscas a los hermanos para recibir consolación y fortaleza? ¿O en los momentos de debilidad o en los momentos de aflicción lo que hace es aislarte? Eso va a ser peor si te aíslas de la iglesia, de la comunión de la iglesia. La iglesia está como un ángel del cielo para animar y fortalecer en el sufrimiento de su pueblo. Y en último lugar, para recibir eso, debe ser parte de la iglesia. Dios ama y cuida a sus hijos, y sus hijos forman parte de la iglesia. ¿Eres tú parte de la iglesia? ¿Cómo puedo ser yo parte de la iglesia? La iglesia es el reino de Cristo en la tierra. Y para acceder al reino de Cristo en la tierra, solamente Cristo te pide que depongas tus armas, que te arrepientas de todos tus pecados y que confíes tu vida solamente a Él. Que te comprometas a vivir solamente para su gloria, por fe en Él, en el Rey. Otra, porque son muchas. ¿Tienes un espíritu hospedador? Un cristiano es hospedador. Un cristiano anhela estar con otros cristianos. Un cristiano comparte las dádivas que Dios le ha dado para el beneficio de otro. Felipe lo hizo con aquel que le causó mucho daño, pero sabía que Dios lo obró todo para bien. Y que el Señor nos ayude a procurar más comunión con la iglesia local, porque es el único medio que Dios ha dado para seguir fortaleciéndonos en la fe. El Señor bendiga su palabra y selle su palabra en nuestros corazones.